Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Este año 2024 ha llegado con novedades en el mundo laboral y hoy queremos conocer específicamente las que afectan a sectores importantes como son los trabajadores autónomos, los becarios o las empleadas del hogar. Una información de la que vamos a hablar en los próximos minutos con Javier González, especialista en Derecho Laboral y CEO de la empresa Labor JGM Asesores. Buenos días, Javier González, ¿qué tal? Hola, buenos días, François. Bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, empecemos, si les parece, por los trabajadores autónomos. Las tarifas de los autónomos han cambiado este año. ¿Qué cambios se registran? Bueno, han habido cambios bastante importantes, sobre todo desde el año pasado. En la actualidad, los trabajadores autónomos tienen que cotizar en función de los ingresos que obtienen. Y dentro de los ingresos que obtienen, la Seguridad Social ha puesto una serie de tramos a los que se deben acoger los trabajadores. Es decir, pueden pagar desde una cuota mínima de en torno a 200 euros hasta una cuota máxima en función si los ingresos son superiores a 6.000 euros, que ronda los 1.400, 1.500 euros mensuales. Eso en cuanto a las tarifas, pero por otro lado también bonificaciones para los trabajadores por cuenta propia. ¿Hay alguna novedad? Sí, hay novedades. Existen tarifas planas que se llaman para los que inician la actividad y tienen unas tarifas, unas cuotas fijas durante el primer año que alcanzan los 80 euros. Es una tarifa plana de 80 euros. El segundo año pueden tener unas bonificaciones de hasta el 50% de la cuota. Además, existen algunas comunidades en España que durante 1 o 2 años bonifican el 100% de las cotizaciones de autónomos. Esto es importante porque mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, en comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia, Baleares, La Rioja, Canarias, Galicia y Extremadura, en estas comunidades el primer año o incluso hasta 2 años tienes una bonificación del 100% para los autónomos. O sea que los autónomos no tendrán que pagar nada durante este año o 2 años en función de las comunidades en las que presten servicios, ¿no? Por lo tanto, lo principal es informarse, ¿no? Es informarse y mantenerse al día, porque esto con la legislación actual cambia continuamente, François. Es muy importante estar al día y saber qué bonificaciones y todas las que tienes acceso, ¿no? Porque el mundo laboral es muy cambiante y día a día hay que estar bien informado, porque muchas veces te das de alta y pierdes bonificaciones que no sabes que te corresponden. Sí, bueno, desde luego vamos a continuar en un momento, pero también es verdad que tenemos estas empresas asesoras, asesorías donde nos podemos informar y que nos llevan todas estas cuestiones y nos pueden decir, bueno, pues ese tipo de informaciones importantes, ¿no? Para no tener que estar al tanto todos los días, ¿no? De las novedades que haya. Continuando, si le parece, con el tema de novedades 2024, hablemos ahora de becarios. ¿Qué novedades hay con respecto a la relación con la empresa? Sí, también la normativa que regula a los becarios ha cambiado. A partir ya de finales del año pasado, todas las empresas que contraten becarios, los becarios tienen derecho a estar de alta en la Seguridad Social en todos los casos, perciban o no perciban un salario, con lo cual todas las empresas que contraten un becario deben de darle de alta en la Seguridad Social. Esto puede suponer que muchas empresas no les cueste dar de alta al becario, ¿no? Y lo que están haciendo en muchas ocasiones es que las universidades o colegios o centros donde están estudiando se hacen cargo de esta cotización para así pues darle una salida laboral un inicio de salida laboral a los becarios y una inserción en el mundo laboral, ¿no? De esta manera, pues o la empresa o el centro de estudios está obligado a darlos de alta en la Seguridad Social. Tienen unas cuotas muy reducidas con una bonificación del 95%, pero la novedad es esta, que tienen la obligación de estar dados de alta y además por lo tanto, tienen derecho a, por ejemplo, a cobrar la baja si están cobrando algo en situación de baja por enfermedad. Ajá. ¿Y cuándo tendrían que darles de alta? Les tienen que dar de alta en el momento, en todos los casos, en el momento en que se firme el convenio entre la universidad y la empresa. Ajá, es decir, desde el primer momento. Desde el primer día tienen que estar obligatoriamente dados de alta. Bueno, también hemos hablado al principio del programa de que íbamos a conocer novedades en el sector de las empleadas del hogar. ¿Cuáles serían? ¿Normas, cotizaciones actuales?
Sí, bueno, las empleadas de hogar han cambiado mucho durante estos últimos años. Tenían un régimen de cotización especial que venía a ser un asimilado a lo de los autónomos. Desde hace ya un par de años cambió esto y han pasado a estar como los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general. Tienen derecho a las mismas cotizaciones que los trabajadores del régimen general, las mismas prestaciones y tienen ya derecho a desempleo desde hace un año que actualmente antes no tenían. Entonces las cotizaciones van en función del salario. En este país, en España, en la inmensa mayoría de las empleadas de hogar están cobrando en función del salario mínimo interprofesional y hay que tener en cuenta que durante los últimos 3 4 años prácticamente se ha duplicado el valor del salario mínimo interprofesional. Hemos pasado de 600 y pico de euros a este 2024 1.134 euros por 14 pagas. Eso significa que bueno, los empleadores de hogar deben de cotizar y pagar a la seguridad social en función de este salario actual. Esto es importante porque deben de actualizarlo cada año. Cada año el gobierno saca el salario mínimo interprofesional y aquellos empleadores de hogar deben de modificar y cotizarlo y aplicar las nuevas tablas y tarifas. Ujú. ¿Qué pasa? Pues que tenemos el caso de que la mayoría, hay una inmensa mayoría de empleadores de hogar que son personas mayores, jubiladas, que no tienen asesoría, que no se miran las noticias y hay un problema porque la seguridad social no se lo actualiza directamente. Entonces se ven obligados a tener que ir cada año a un asesor o a un gestor que le gestione todos estos cambios. Todos Ujú. estos cambios que entiendo yo que debería hacerlos directamente la seguridad social, sobre todo para este colectivo de empleadores y de empleadas, ¿no? Que Ujú. no son empresas y que no tienen los medios telemáticos y los medios físicos para poder realizar todos estos cambios. Pero Ujú. bueno, la situación está así. Ujú. Hay que recordar a todos estos señores y señoras que tienen empleados de hogar que cada año deben de actualizar sus cotizaciones. Ujú. Porque si no, perdona François, Sí, sí, sí. luego se lo reclama la Seguridad Social y con el 20% de recargo. Sí, ahí nos encontramos con la cartita, ¿no? De Hacienda, ¿no? En Efectivamente, y el con el susto, buzón. porque a veces son personas mayores y se asustan mucho, ¿no? Pero Ya, es ya, una ya. pena que la Seguridad Social directamente no haga las gestiones, por lo menos para estos Ujú. colectivos. Pues sí. Bueno, vamos a terminar, si le parece, con temas relacionados con despidos, ¿no? Porque también hay Sí. algunas novedades. Incluso también me gustaría preguntarle por esa ley que protege situaciones especiales ante el despido, como puedan ser embarazos, enfermedades. Sí, sí, el tema de los despidos ha cambiado y va a cambiar y por lo que está diciendo el gobierno y la ministra Yolanda Díaz probablemente vaya a cambiar más, ¿no? Ujú. Quieren modificar quieren reunirse con los agentes sociales para cambiar el tema de los despidos. De hecho, ya ha ido cambiado últimamente y por lo que decías, los colectivos protegidos a los que no se les podía despedir, como pueden ser las embarazadas, las personas en reducción con guarda legal, en reducción de jornada por guarda legal, los delegados sindicales o aquellas mujeres que sufren violencia de género, aquellos colectivos como discapacitados, ya estaban bastante protegidos, ¿no? No se les podía hacer un despido por estas causas y tendrían que ser despidos disciplinarios muy justificados. Desde el año pasado se ha juntado también a este colectivo aquellos trabajadores que estén de baja. Quiere decir que las empresas no pueden despedir a aquellos trabajadores por el hecho de haber cogido una baja médica, que hasta hace poco sí que se podía hacer, que eran los despidos declarados improcedentes. Todas aquellas empresas que despidan a estos trabajadores por estos motivos se arriesgan a que les declaren el despido nulo. ¿Qué significa un despido nulo? Pues que la empresa tiene la obligación de readmitir al trabajador y pagar los salarios dejados de percibir durante todo el procedimiento, que a veces alarga durante un año o más, con lo Ujú. cual hay que tener muy presente en las empresas a la hora de proceder a un despido si alguno de los trabajadores está afectado. Ujú. Además, el gobierno está intentando que los despidos se incremente el salario, el importe de la indemnización, y hay sentencias de algunos juzgados que dan indemnizaciones adicionales cuando aquellas indemnizaciones son pequeñas porque llevan poca antigüedad los trabajadores. Esto es un cambio que ha habido últimamente. Ujú. Bueno, lo que yo saco claro de toda esta conversación que hemos tenido en los últimos minutos es que, bueno, pues para estar a bien, ¿no?, con las administraciones y tener conocimiento de todas las novedades, lo mejor es ponernos en manos, ¿no?, de unos expertos, como sois vosotros, Labor JGM Asesores, pues eso, para no darse sustos, para tener todos los papeles en regla, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, tengámoslo en cuenta, ¿no? Si estamos en estas circunstancias.
Efectivamente, François. Por desgracia, cada vez es más obligatorio y necesario asesorarse en todos los temas, tanto laborales como otros sectores, como los temas fiscales, porque cada vez la normativa es más compleja Ujú, y contamos cada vez menos con la ayuda tanto de la Seguridad Social como de los organismos oficiales. ujú. Actualmente es todo prácticamente telemático y cuesta mucho ponerse en contacto con ellos. Por lo tanto, lamentablemente es necesario tener un asesor de cabeza. Ujú, desde luego, un asesor de confianza. Hemos hablado con Javier González, especialista en Derecho Laboral y CEO de la empresa Labor JGM Asesores, situados en Barcelona. Muchas gracias por atendernos y nada, feliz fin de semana. Encantado de estar con vosotros, François. Un Igualmente. placer. Adiós. Gracias. Hasta luego.